Perfecto. Bueno, ok, entonces empezamos con las preguntas. A ver, la primera dice, un varón de 32 años que acude al médico por cefalea recurrente, disminución de la libido y disfunción eréctil que ha empeorado en el último año, adicionándose un defecto visual lateral. El laboratorio nos refiere que tiene testosterona y LH disminuida y una TSH normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No sé si quieren responder por el chat para que participen y ver qué han respondido. Igual si no, vamos a explicar las preguntas en la siguiente diapositiva. Ya, bueno, la mayoría ha respondido prolactinoma. Y sí, es el prolactinoma, este es el diagnóstico más probable. Lo que puede pasar es que va a haber este prolactinoma que puede comprimir la parte visual y esto puede generar el problema de la vista. Ya sabemos que tenemos el nervio óptico ahí, entonces por la compresión puede darse esta manifestación que nos dice el defecto visual lateral. Acerca del dolor de cabeza, el tumor puede generar que haya una mayor presión intracraneal y por eso se puede dar. Y bueno, estos síntomas son de una hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales se van a ver afectadas por esto y por eso es que se pueden dar estas manifestaciones como la disminución de la libido, la disfunción eréctil, por el tema de tener la testosterona y la LH disminuidas. ¿Alguna pregunta? Creo que está clara esta pregunta. Entonces pasamos a la siguiente. La segunda nos dice, una regulación a la baja de los receptores para prolactina durante la gestación es necesaria para evitar la secreción innecesaria de leche hasta el momento del parto. Indique el órgano diana de la prolactina y la o las hormonas que hacen la regulación mencionada. A ver, ¿qué contestaron? Me cuentan por el chat. Perfecto, todos marcaron la C, que es mama, estradiol y progesterona. Y esa es la respuesta correcta. Y esto es debido a que nosotros sabemos que el órgano diana de la prolactina es la mama, debido a que la prolactina participa en el desarrollo mamario y además a producir leche una vez que se ha dado el parto, ¿no? Y además sabemos que esta prolactina actúa junto al estradiol y la progesterona. Específicamente durante el embarazo, la mama se desarrolla y los estrógenos van a estimular a la prolactina, pero no va a salir leche porque, como mencionan en la pregunta, los receptores están regulados a la baja. Entonces, la respuesta correcta es la C, mama, y las hormonas son estradiol y progesterona. Con respecto a la pregunta número 3, es un paciente varón de 40 años que acude a consulta de endocrinología por presentar desde hace varios meses un aumento de volumen de sus manos, pies, nariz y mandíbula, y trastornos visuales que han ido incrementándose y recientemente tiene poliuria y polidipsia. Al examen físico también se observa separación interdentaria, prognatismo, bocio, y al pedirle los exámenes de laboratorio, ¿qué se espera encontrar? A ver, no sé si pueden poner por el chat. Bueno, han marcado la A. La A es la correcta, que es resistencia a la insulina e IGF-1 incrementada. Ahora lo voy a explicar un poco mejor, pero un poco para contextualizar, algunos síntomas como el aumento de volumen de las manos, de los pies, de la nariz, de la mandíbula, la separación de los dientes, el prognatismo, todo esto nos parece indicar a que hay una acromegalia, que es que hay mucha hormona de crecimiento. Los trastornos visuales se pueden explicar porque hay un posible adenoma que está ahí comprimiendo lo mismo que hemos visto en el anterior caso, ¿no? Entonces va a haber compresión del nervio óptico y por eso es que tiene este problema de vista. Y bueno, en este eje podemos ver que la IGF-1 o la somatomedina lo que hace es tratar de contrarrestar, hacer que haya menos hormona de crecimiento. Entonces, en este caso, como vemos que la persona tiene una acromegalia, tiene mucha hormona de crecimiento, va a producirse más de esta IGF-1 para tratar de contrarrestar este exceso. Y bueno, también sabemos que la hormona de crecimiento crea un estado diabetogénico, entonces por eso es que podemos ver también la resistencia a la insulina,
que lo vamos a ver también en este caso porque nos dice que tiene polidipsia y poliuria y bueno, estas son manifestaciones. Y eso sería todo por esta pregunta. La siguiente pregunta es un paciente de 55 años diagnosticada de neoplasia maligna de mama que manifiesta estreñimiento y dolor óseo. Entre los exámenes auxiliares se encuentra que el calcio sérico está en 11 miligramos por decilitro y con este nivel de calcio, ¿qué esperamos encontrar? A ver, ponen qué respuesta marcaron por el chat. Perfecto. Marcaron la B, que es la correcta, que es un aumento de la degradación de paratormona en las células principales de la paratiroides. Razonando un poquito esta pregunta, comencemos por mencionar que el valor de calcio normal es entre 8 y 10. Entonces, esta paciente tendría hipercalcemia. Entonces, al tener hipercalcemia, ¿qué pasa? Normalmente, las células principales van a detectar la disminución de calcio en el extracelular. Entonces, si hay mucho calcio, se van a degradar porque no necesitan obtener más calcio. Lo que hace la paratormona es detectar niveles, y si están bajos, aumentar el calcio sérico, ¿no? Pero en este caso, el calcio ya está alto, entonces la paratormona no necesita efectuar su función, por lo que se degrada, porque ya no necesita obtener el calcio, como mencioné. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Esta nos dice, en una persona que no ha consumido alimentos durante varias horas, el organismo evita el estado de hipoglucemia mediante... A ver, pongan sus respuestas en el chat. Bueno, han puesto la D. La D es la correcta, que es un estímulo humoral, neural y hormonal, más o menos para definir un poco los conceptos que hemos visto al comienzo en la clase de endocrino. Sería un estímulo neural, por ejemplo, el que está producido por una situación de estrés y se manda una señal a lo que es el sistema nervioso. El hormonal sería la secreción de hormonas. Por ejemplo, en la hipoglucemia ya sabemos que para evitar que hayan efectos se van a liberar las catecolaminas, la hormona de crecimiento, el glucagón, el cortisol, que son para subir esta glucosa. Y la respuesta humoral son los cambios ante los iones. Entonces, en este caso se darían los tres. Pasando a la pregunta 6, nos dice, en una paciente mujer joven que acude para descarte de problemas tiroideos por antecedentes familiares, se le realiza un examen físico que no muestra alteración, pero en los exámenes auxiliares se observa concentración plasmática de TSH aumentada y concentraciones plasmáticas de T3 y T4 disminuidas. Entonces tiene la TSH aumentada y la T3 y la T4 disminuida. ¿Usted pensaría que la razón por la cual la paciente no presenta síntomas tiroideos es? A ver, espero sus respuestas por el chat. La B, muy bien. La respuesta correcta es la B, debido a que por una regulación a la alza de los receptores T3 y T4 en los órganos diana. La paciente tiene un hipotiroidismo primario al tener baja la cantidad de hormonas tiroideas, entonces los órganos diana lo que van a buscar hacer es regularse a la alza para poder captar más hormona tiroidea, ¿no? Acuérdense que la regulación a la alza significa un aumento de número o la activación de receptores inactivos o la fabricación de nuevos receptores para que se pueda dar el efecto biológico, así esté disminuida la hormona. Entonces, en este caso, la T3 y la T4 están disminuidas, pero al regularse a la alza, igual pueden seguir, o sea, no presenta manifestaciones, ¿no? Ok, la siguiente pregunta nos dice, entre las siguientes hormonas, identifique aquellas que presentan un ritmo circadiano. Ok, han marcado la B es la correcta.
que son cortisol y la melatonina. Bueno, esto está un poco fácil, yo creo, que ya la sabían, pero igual vamos a ir descartando las otras opciones. Por ejemplo, en la primera opción, que es la GnRH, la FSH, la LH durante el periodo fetal y puberal, bueno, estas no tienen un ritmo circadiano. Por ejemplo, no sé, tomando la LH, se secreta con picos durante el día. Luego, para la opción de la insulina y la adrenalina, también sabemos que no tienen un ritmo circadiano, ¿no? Tomando la insulina como ejemplo, tiene un ritmo de secreción por estímulo, o sea, por ejemplo, tú comes azúcar y luego se secreta la insulina. Y para la última opción, que es de la oxitocina y prolactina, bueno, ya también sabemos que se da esto en etapas específicas, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina se secreta en diversos sucesos específicos de la vida y no tiene un ritmo circadiano. Un ejemplo en el que podemos ver la secreción de oxitocina sería, por ejemplo, para la lactancia. Entonces, bueno, la opción correcta sería el cortisol y la melatonina. Pasando a la pregunta 8, una paciente mujer de 30 años llega a emergencia en mal estado, con pérdida de conciencia, sudoración y palidez, y su familia refiere que sufrió convulsiones en el trayecto al hospital. En los exámenes de laboratorio se encuentra glicemia de 40 miligramos por mililitro, y la causa más frecuente de esta patología será... Pongan sus respuestas en el chat. Sí, es correcto, la A. La respuesta correcta es ingestión accidental o voluntaria de fármacos como glibenclamida o insulina. Ya. Y esto es porque nos dice la causa más frecuente. Entonces, primero el metabolismo alterado por falla hepática y o renal. Lo más frecuente no es que sea hipoglicemia y además hubiese presentado otros síntomas, ¿no? En el caso solo nos mencionan la pérdida de conciencia, sudoración, palidez y bueno, que convulsionó. Entonces, ese no sería lo más frecuente. Lo mismo aplica para el tumor productor de insulina. El insulinoma es un tumor bien raro, es poco frecuente, entonces tampoco sería la causa más frecuente. Y finalmente, el ayuno prolongado tendría que ser de días, ¿no? Su glicemia está en 40 miligramos por mililitro y como explicamos en la pregunta, hace creo que 2 o 3 preguntas, nuestro cuerpo tiene un montón de mecanismos para evitar la hipoglicemia, ¿no? Hay un montón de hormonas que se elevan, hay el estímulo neural, entonces es bastante complicado que no haya presentado síntomas antes de hipoglicemia y de frente baje a 40, entonces tampoco sería la causa más frecuente, y la causa más frecuente sería una ingestión accidental o voluntaria de fármacos, como la insulina, ¿no? Si uno ingiere insulina accidentalmente o a propósito, su glicemia se va al piso, entonces esa sería la causa más frecuente. Ahora con la siguiente pregunta, varón de 56 años con diabetes mellitus tipo 1, en tratamiento con inyecciones exógenas de insulina, indique el examen que se utiliza para monitorizar si existe función residual de las células beta pancreáticas. Entonces, bueno, marquen sus respuestas. La D, ok, la D es la respuesta correcta, que es la tasa de excreción urinaria de péptido C. Tenemos que tener en claro que las células beta del páncreas lo que se van a encargar es de la producción de la insulina. Entonces, para poder medir su función, lo que tenemos que hacer es medir si es que se está produciendo insulina. Pero no existe una prueba para medir la insulina como tal, sino que se mide el péptido C. Entonces, para dosar, es la única forma en la que podemos dosar si es que el cuerpo está produciendo insulina, para ser más específicos, las células beta. Entonces, bueno, nada, se dosa esta tasa de excreción urinaria de péptido C. La siguiente pregunta es un varón de 20 años que acude a consulta por hipercalcemia. ¿Cuál de las siguientes condiciones se presenta con mayor probabilidad en este caso? Perfecto. B, estreñimiento. Bueno, esta pregunta en verdad no hay mucho como lógica o para pensar, es una pregunta bastante como directa.
Si nosotros vemos todos los síntomas de la hipercalcemia, el estreñimiento es uno de ellos, entonces estreñimiento es la respuesta. Pasemos a la siguiente. Con la siguiente pregunta, que es la 11, ¿cuál es el efecto más probable de la deficiencia de la 1-alfa hidroxilasa renal sobre la acción de la PTH, que es la hormona paratiroidea? A ver, por acá ponen que han marcado la B. La B es la correcta, que es el aumento de resorción ósea. Para contextualizar esto un poco, la alfa-1 hidroxilasa renal es la enzima que va a convertir una de las formas inactivas de la vitamina D a una forma activa de la vitamina D. Y esta forma activa es la que estimula a la absorción intestinal de lo que es el calcio. Si no se puede absorber el calcio a nivel intestinal, lo que va a pasar es que la PTH lo va a tratar de sacar de algún otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Busca hacer una resorción ósea para poder sacar el calcio de acá y poder aumentar un poco esas cantidades de calcio en sangre. Luego la 12 nos dice, un recién nacido macrosómico producto de una madre diabética no controlada, ¿cuál de las siguientes situaciones es más probable que se presente durante sus primeras horas de vida extrauterina? Sus respuestas en el chat, ¿cuál marcaron? Perfecto, la D. Hipoglicemia. Bueno, ahora razonemos un poquito esta pregunta. Nosotros sabemos que el bebé puede hacer hipoglicemia porque él mismo va a producir grandes cantidades de insulina por el medio de hiperglicemia en el que se desarrolló, ¿no? La madre no está controlada, entonces está acostumbrado a la hiperglicemia de la madre. La glucosa elevada de la mamá pasaba al feto, entonces el feto tenía que producir más insulina. Y cuando sale, se va a encontrar hipoglicémico porque su cuerpo va a seguir produciendo estas grandes cantidades de insulina para la supuesta hiperglicemia a la que estaba acostumbrado, pero cuando sale de la madre ya no tiene esta hiperglicemia, pero sí sigue produciendo las cantidades de insulina que está produciendo adentro de la madre, entonces por eso es que desarrolla una hipoglicemia. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el transportador de glucosa responsable de la conservación de la función neuronal a pesar de una disminución de la glucosa en sangre? A ver, veo sus respuestas en el chat. Bueno, ya acá ponen la D. La D es la respuesta correcta, es el GLUT3. Acá hemos puesto un cuadrito para decir un poco las funciones de cada uno. El GLUT3 está principalmente en las neuronas y es afín a la glucosa y está involucrado cuando hay bajas concentraciones de esta misma. El GLUT4 está en los músculos esqueléticos y en el tejido adiposo y es insulino dependiente. Eso quiere decir que sale solamente si es que recibe insulina para poder captar la glucosa. Luego tenemos el SGLT1, que va a estar principalmente en el intestino delgado para poder absorber la glucosa y la lactosa, y en el riñón para una reabsorción de glucosa. Y el SGLT2, que va a estar en el riñón principalmente y permite la reabsorción de la glucosa. Entonces, en este caso sería el GLUT3, como lo han marcado la mayoría. Luego la pregunta 14. Es una mujer de 32 años, madre de 2 niños, que acude a consulta porque no puede quedar embarazada con su nueva pareja, a pesar de que él presenta resultados normales en todas sus pruebas. Los resultados actuales de ella indican una ausencia de ovulación. ¿Cuál es el mecanismo de retroalimentación alterado más probablemente? Prefiero sus respuestas en el chat. Muy bien, la C. La respuesta era el feedback positivo. Entonces vamos a comenzar a descartar las respuestas. Bueno, en primer lugar, feedback preoperatorio o feedback alimentario no tienen sentido, entonces esas las descartamos. Y nos quedamos entre feedback positivo y feedback negativo. Entonces vamos a comenzar primero
con por qué no es un feedback negativo. Nosotros sabemos que el feedback negativo lo que quiere lograr es la homeostasis. Entonces, sensa que hay algún desequilibrio en el cuerpo y lo que quiere hacer es devolverlo a la normalidad, ¿no? El feedback negativo lo que hace es mantener nuestra homeostasis en el cuerpo y esto es lo que hacen la mayoría de hormonas. Por otro lado, el feedback positivo lo que quiere lograr es un desenlace. Entonces tiene una función específica, ¿no? Como quiere lograr algo. Por ejemplo, el parto, la lactancia y bueno, la ovulación, ¿no? Este feedback positivo con respecto a la ovulación, que es la pregunta, lo que quiere lograr es que la mujer ovule. Entonces, por eso es que sería un feedback positivo el que no está funcionando, porque lo que no está funcionando es la ovulación. Con respecto a la pregunta 15, nos dice, parturienta que sufrió hemorragia severa durante el parto. ¿Cuál de las siguientes alteraciones hormonales se presentará inicialmente con mayor probabilidad? A ver, miro sus respuestas en el chat. La A es la correcta, muy bien. Es la disminución de la prolactina. ¿Y por qué se daría esto? Bueno, nosotros sabemos que una isquemia severa durante el parto nos genera el síndrome de Sheehan. Este síndrome de Sheehan lo que nos va a hacer es que mueran las células lactotropas de la hipófisis. Y como acá se produce la prolactina, entonces lo que vamos a tener es una disminución de la producción de la prolactina. Ya estamos en la pregunta 16, que dice, mujer de 40 años, procedente de la sierra, con pobre consumo de yodo en la dieta durante varios meses. ¿Cuál de los siguientes se encontrará con mayor probabilidad? Espero sus respuestas. Y mientras que responden, contestando a Mauricio, que pregunta si la pregunta anterior sería un pan hipopituitarismo, no necesariamente. El síndrome de Sheehan lo que afecta principalmente es a la prolactina, que es la primera que se afecta cuando hay una isquemia. Y ahora sí, en la 16 nos dicen la D, que es la correcta. Ya, esto es bastante simple. Lo que pasa es que nosotros sabemos que esta mujer tiene pobre consumo de yodo, entonces si no tenemos yodo, no podemos producir hormonas tiroideas, tenemos pocas hormonas tiroideas. ¿Y nuestro cuerpo qué hace? Esto va a hacer que el eje aumente la TSH, ¿no? Porque la TSH aumenta para poder tratar de producir más hormonas tiroideas. Entonces, por eso es que aumento de TSH sería la respuesta. A ver, con la número 17 es un paciente varón de 39 años que acude a consulta por sed y orina excesiva. Sus funciones vitales están en rangos normales. El laboratorio vamos a tener un sodio de 152, o sea, va a estar elevado, un calcio de 9.2, o sea, está normal. La glucosa en ayunas va a ser de 90, que es normal, pero la osmolaridad sérica va a ser de 312. Esto aquí es elevado y la osmolaridad urinaria va a estar en 45, eso quiere decir que está disminuida. La prueba de deprivación de agua y vasopresina no incrementan la osmolaridad urinaria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, acá Mauricio nos dice que es la A. Sí, efectivamente es la A, una diabetes insípida nefrogénica. Entonces, vamos parte por parte. Cuando uno tiene menos ADH, se excreta gran cantidad de agua y eso, perdón, cuando uno excreta grandes cantidades de agua, la osmolaridad plasmática que va a quedar dentro es una osmolaridad plasmática alta, que es lo que hemos visto en este caso, que la osmolaridad sérica es la que está elevada y la urinaria es la que está disminuida. Gracias a la prueba de la deprivación de agua podemos diferenciar entre una diabetes insípida, que es central, de una nefrogénica. Bueno, eso no importa ahorita, no viene al caso.
Y en este caso es una diabetes insípida, ya que tenemos una osmolaridad alta en sangre, baja en orina y la glucosa está normal. Entonces, al ver síntomas como por ejemplo la sed y la orina excesiva, nosotros podríamos pensar que es una persona diabética. Entonces, lo primero que vamos a buscar hacer es una prueba de glucosa. En este caso, su glucosa está normal, pero no le quita que tenga muchísima diuresis y que tenga la osmolaridad en sangre altísima y la osmolaridad urinaria baja. Entonces, bueno, por esta razón es una diabetes insípida y en este caso sería nefrogénica. Si les tengo que explicar brevemente cuál sería la nefrogénica y cuál sería la nefrogénica es en la que tu riñón no reacciona a la ADH, pero sí tienes cantidades normales de esa ADH, y la neurogénica simplemente no se produce esto. Antes de pasar a esta pregunta, Mauricio, me quiero corregir para no confundirte. Sí tienes razón, el síndrome de Sheehan sí es considerado un PAN, hipopituitarismo. Así que sí, sí estás bien. Mil disculpas, me confundí. Ahora sí, un laboratorio desea introducir al mercado un nuevo agente inhibidor para el tratamiento de la diabetes. El órgano blanco para la droga es el riñón y el efecto deseado es la glucosuria. ¿Cuál es el blanco farmacológico más probable para este medicamento? Ahí está. Marquen la respuesta que crean. Perfecto. Está súper activo, Mauricio, en el chat. Es SGLT2. También para esta pregunta hicimos un cuadrito con las funciones de cada uno, con cada una de las respuestas. Primero está el GLUT2, que va a tener baja afinidad y va a aumentar la captación de glucosa cuando aumente la concentración postprandial. Y lo vamos a tener en las células hepáticas, beta pancreáticas, intestinales y túbulos renales. De ahí tenemos el GLUT4, que está presente en el músculo esquelético y tejido adiposo, y como explicó Julia hace un par de preguntas, es insulino dependiente. De ahí tenemos el SGLT1, que va a estar principalmente en el intestino delgado y lo que hace es la absorción de glucosa y galactosa. Y finalmente tenemos el SGLT2, que era la respuesta, que está principalmente en el riñón y va a permitir la reabsorción de glucosa. Entonces, lo que nosotros queremos lograr es la glucosuria. Entonces, si inhibimos a este SGLT2 y no se reabsorbe la glucosa, vamos a lograr la glucosuria. Ok, pasamos a la siguiente. Es una mujer de 48 años a quien en un control de rutina hace 6 meses se le descubrió hiperglicemia en ayunas. Tiene un IMC de 31. Ese IMC de 31 quiere decir que tiene obesidad de clase 1. Refiere que incrementó mucho su actividad física aeróbica y hoy llega a consulta con una glicemia en ayunas y prueba de tolerancia oral a la glucosa en valores normales. Tiene un IMC de 29, o sea, ha bajado de peso. Y de las siguientes, ¿cuál sería la razón más probable para la normalización de los valores de la glucemia de esta paciente? Ok, sí, está perfecto, Mauricio, es la C. La C es el incremento de la actividad de los GLUT4. Bueno, esta tablita ya la enseñamos 1000 veces, pero de nuevo, solo voy a leer la función de los GLUT4, son los que están en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. En el ejercicio físico, el músculo esquelético requiere de glucosa y por eso la glucosa va a ingresar a este mismo, que es dependiente de insulina, pero va a poder hacerlo. Entonces, va a disminuir la hiperglicemia, porque en el caso de esta paciente, si leemos el caso de nuevo, nos dice que ha aumentado su actividad física aeróbica. Al hacer ejercicio, lo que va a suceder es que más glucosa va a querer ingresar al músculo y por ello va a disminuir, como entra al músculo, va a disminuir su cantidad en sangre. Bueno, esa sería esa respuesta. De ahí la pregunta 20 nos menciona cuál de los siguientes es el principal efector del mecanismo de feedback negativo de la secreción de hormona de crecimiento por la hipófisis anterior. A ver, pongan sus respuestas en el chat. La D, perfecto. La respuesta es la somatomedina. Acá tenemos el eje y lo que nosotros queremos lograr es la inhibición de la hipófisis anterior. Entonces, como podemos ver en este eje, la somatomedina o IGF es la que hace el feedback negativo
hacia la hipófisis anterior. En la pregunta número 21 nos dicen, varón de 42 años acude al consultorio refiriendo que micciona con mucha frecuencia y que tiene mucha sed. Además, nota un aumento del tamaño de sus manos, pies, de manera desproporcionada y cambios en el tono de su voz. Al examen físico se encuentra un prognatismo, una macroglosia y acantosis nigricans. ¿Cuál es su principal sospecha diagnóstica? Bueno, creo que todos han marcado la C. Esta está bastante fácil, es la C, acromegalia. Todos los síntomas que nos refiere parecen indicar una acromegalia. A ver, el aumento del tamaño de las manos, de los pies, el cambio de tono de voz, el prognatismo, la macroglosia, que es el aumento del tamaño de la lengua, y la resistencia a la insulina que nos presenta el paciente, todo esto nos sugiere a que tiene bastante cantidad de hormona de crecimiento. Y bueno, ya lo expliqué anteriormente, lo de la resistencia a la insulina, la hormona de crecimiento también es diabetogénica, entonces bueno, podemos ver los síntomas de la resistencia a la insulina que nos menciona como la polidipsia, la poliuria, la acantosis, y bueno, las otras manifestaciones que son el crecimiento de varias áreas del cuerpo, también serían por este exceso de hormona de crecimiento que se da en la acromegalia. Ya. La pregunta 22 nos menciona mujer de 46 años a quien se le ha realizado una resección de útero y ovarios por antecedente de cáncer, lo que puede tener implicaciones en su salud ósea. En su salud ósea. ¿Cuál de las siguientes verá disminuida su actividad con mayor probabilidad? Perfecto. La B, osteoprotegerina. Entonces, primero comencemos con que a esta mujer de 46 años le han resecado el útero y los ovarios. Y, como sabemos, los estrógenos tienen un efecto protector en los huesos. Entonces, como le quitan el útero y los ovarios, hay una mínima producción de estrógenos. Esta protección en los huesos se da gracias a la osteoprotegerina, que es la respuesta, que es una proteína con elevada afinidad hacia el RANK ligando. Entonces hace que ya no se formen más osteoclastos, y al no formarse más osteoclastos, regula la resorción. Pero en este caso, la osteoprotegerina está disminuida, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Esta pregunta nos dice, ¿cuál es la razón principal de la acidosis en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 mal controlada? A ver, cuéntenme qué han marcado. La C está bien. La C es un incremento de la beta-oxidación de los ácidos grasos. A ver, entonces, ya sabemos que las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1 es muy común que hagan una cetoacidosis diabética. Es la complicación más común en personas que tienen diabetes mellitus tipo 1. Y lo que va a ocurrir es que el cuerpo no va a producir insulina. Eso ya lo sabemos porque es diabetes mellitus tipo 1. Entonces, no van a tener producción de insulina. Entonces lo que va a pasar es que no va a permitirse que el azúcar en la sangre ingrese a las células para usarlo como energía. Al cuerpo le va a faltar un sustrato para utilizar para poder generar energía. Entonces, en su lugar, lo que va a pasar es que el hígado va a descomponer la grasa por la beta-oxidación para poder obtener esta energía que se necesita. Y entonces, nada, lo que va a hacer es, como no tiene esta glucosa adentro para poder ejercer sus funciones, se aumenta la beta-oxidación para poder tener este sustrato para poder realizar su función. Y bueno, nada, eso es lo que sucede en los diabéticos tipo 1. Ya estamos casi terminando. En la pregunta 24 nos mencionan, entre los mecanismos implicados en la regulación del metabolismo del fosfato se encuentra la... a ver, cuéntenme qué pusieron en el chat. Perfecto. La A, que es la excreción urinaria de fosfato por la estimulación de la aparatormona. Entonces, como nosotros sabemos, la aparatormona lo que quiere lograr es aumentar el calcio en sangre. Entonces, si el calcio se une al fosfato, ya no tendríamos tanto calcio en sangre. Entonces, lo que quiere hacer la aparatormona es evitar que este calcio se una con el fosfato. Entonces, favorece la eliminación del fosfato en la orina para que se formen menos complejos y así tenemos calcio ionizado.
Esta es la penúltima pregunta que vamos a estar explicando. Dice, la siguiente microfotografía corresponde a tejido óseo, que es un hueso compacto. Indique cuál es la estructura señalada por la flecha, la cual presenta prolongaciones que corren a lo largo de los canalículos. Muy bien. Estoy leyendo en el chat que han marcado la A, que es osteocito. Está perfecto. Esta parte es el osteocito. Bueno, si han estudiado las partes en sí, ya sabrán que, bueno, se ve como este punto negro que está justo señalando la flecha, que es el osteocito. Pero si no, puede servir como un truco para la pregunta que sale que presenta prolongaciones que corren a lo largo de los canalículos. Y justo los osteocitos son estas células que son ramificadas, que su cuerpo ocupa estos pequeños espacios entre las laminillas, ¿no? Y bueno, no tiene mucho que ver, pero es esta es la parte que está señalada, ¿no? Luego, la última pregunta, la 26, nos dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de comunicación paracrina entre células? A ver, espero sus respuestas en el chat. Perfecto, la respuesta correcta es la D, que es la somatostatina y secreción de insulina. Entonces, para comenzar, sabemos que una comunicación paracrina es cuando las hormonas se producen y hacen efecto en una célula cercana. Entonces, sabemos que la somatostatina tiene una secreción paracrina en el islote, porque se secreta dentro del islote y ahí se difunde hacia las células beta y alfa próximas para inhibir la secreción de las hormonas que estas células producen, ¿no? Y en este caso, si se va a la célula beta, inhibiría la secreción de insulina. Entonces, por eso que es somatostatina y secreción de insulina. Y con eso hemos terminado las 26 preguntas del repaso parcial. Mil gracias por conectarse y espero que les vaya súper bien en su examen. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por las preguntas que hemos preparado. Si tienen alguna otra pregunta de algún concepto o algo, nos la pueden hacer, o de alguna pregunta, y se las respondemos felices. Yo les recomiendo practicar las preguntas antes del examen. Hay varias preguntas que te ayudan como a agilizar un poco y poder responder las preguntas más fácil. Así que nada, muchas gracias por asistir y nos vemos.